Estamos siguiendo la lectura del libro Las dos repúblicas, o Roma o los Estados Unidos, de A.T. Jones. Ahora empezaremos el capítulo número 14, que lleva por título El establecimiento de la fe católica, en su primera parte. La disputa donatista había desarrollado la decisión y estableció el hecho de que era la Iglesia Católica de los cristianos en la que se encarnó el cristianismo que iba a ser reconocido como la religión imperial. Constantino se había aliado con la Iglesia solo por ventajas políticas. El único uso que tenía para la Iglesia era en una política a su manera. Su valor para este propósito radica enteramente en su unidad. Si la Iglesia se desintegrara y dividiera en órganos separados, su valor como factor político desaparecería. La Iglesia Católica, por su parte, había afirmado durante mucho tiempo la necesidad de unidad con el obispado. Unidad en la que el obispado debía tener autoridad para prohibir, así como el poder de prevenir la herejía. La Iglesia había apoyado y ayudó a Constantino en el derrocamiento de Magencio y la conquista de Roma. Ella nuevamente apoyó y materialmente lo ayudó en el derrocamiento de Licinio y la completa conquista de todo el imperio. Ella había recibido una rica recompensa por su ayuda en el primer movimiento político y ahora exigía su pago por los servicios prestados en el segundo y último. La Iglesia Católica exigió ayuda en su ambición y tenía como objetivo hacer que su poder y autoridad fueran absolutos sobre todo. Y para los propósitos de Constantino, era esencial que la Iglesia debía ser una unidad. Estas dos consideraciones combinadas para producir resultados tanto inmediatos como remotos, que resultó ser una maldición para el tiempo presente entonces y para los siglos venideros. El resultado inmediato fue que Constantino no tenía antes la destrucción de Licinio en el año 323, que emitió un edicto contra los novacianos, valentinianos, marcionistas, paulianos, catafrigios y todos los que idearon y sustentaron herejías mediante asambleas privadas, denunciarlos a ellos y a sus herejías y ordenarles todo para entrar en la Iglesia Católica. El edicto se ejecuta de la siguiente manera: Víctor Constantinus Maximus Augustus, a los herejes: comprendan ahora, por este estatuto actual, vosotros, novacianos, valentinianos, marcionistas, paulianos, vosotros que os llamáis catafrigios, y todos los que ideáis y pensáis sustentar herejías por medio de asambleas privadas, con qué pañuelo de falsedad y vanidad, con qué destructivos y venenosos errores sus doctrinas están inseparablemente entrelazadas, para que a través de ustedes el alma sana esté afligida por la enfermedad y los vivos se conviertan en presa de muerte eterna. Vosotros odiadores y enemigos de la verdad y la vida, en alianza con destrucción. Todos sus consejos se oponen a la verdad, pero familiarizado con hechos de bajeza, sujetos aptos para las fabulosas locuras del escenario, y con esto enmarca falsedades, oprime al inocente y niega la luz a los que creen, siempre traspasando bajo la máscara de piedad, todos llenos de impureza, traspasan a los puros de conciencia e inocentes con heridas mortales. Mientras os apartáis cada uno, casi puede decir la misma luz del día a los ojos de los hombres. Pero porque debo particularizar, cuando hablo de su criminalidad como se merece, exige más tiempo y ocio del que puedo dar. Por tanto tiempo y sin medir es el catálogo de sus delitos, tan odiosos y tan atroces que un solo día no bastaría para contarlos todos. Y de hecho es bueno apartar los ojos y los oídos de un tema así, no sea que por una descripción de cada mal particular, la pura sinceridad y la frescura de la propia fe se vea afectada. ¿Por qué entonces sigo soportando tanta maldad? Especialmente porque esta prolongada clemencia es la razón
de por qué algunos que eran sanos se contaminaron con esta pestilente enfermedad? ¿Por qué no atacar de inmediato, por así decirlo, la raíz de tan gran mal comportamiento por una manifestación pública de disgusto? Por tanto, como ya no es posible soportar sus perniciosos errores, advertimos mediante este estatuto actual que ninguno de ustedes de ahora en adelante presuman de reunirse. Hemos dirigido, en consecuencia, que los despojen de todas las casas en las que se encuentran acostumbrados a celebrar sus asambleas. Y nuestro cuidado al respecto se extiende hasta el punto de prohibir la celebración de su supersticioso e insensato encuentro, no solo en público, sino en cualquier casa o lugar privado. Por lo tanto, que aquellos de ustedes que están deseosos de abrazar la verdad y la religión pura, tomar el camino mucho mejor de entrar en la Iglesia Católica y uniéndose a ella en santa comunión, por medio de la cual serán capacitados para llegar al conocimiento de la verdad. En cualquier caso, las ilusiones de sus entendimientos pervertidos deben dejar por completo de mezclarse y estropear la felicidad de nuestro tiempo presente. Me refiero al impío y miserable doble ánimo de herejes y cismáticos, porque es un objeto digno de esa prosperidad que disfrutamos a través del favor de Dios, para esforzarnos para atraer de vuelta a aquellos que en el pasado vivían con la esperanza de una futura bendición, de toda irregularidad y error, al camino recto, de la oscuridad a la luz, de la vanidad a la verdad, de la muerte a la salvación. Y en orden que este remedio pueda aplicarse con poder efectivo, hemos ordenado, como se dijo antes, que se le prive positivamente de cada reunión a sus reuniones supersticiosas. Me refiero a todas las casas de oración, si es digna de ese nombre, que pertenecen a los herejes y que se entreguen sin demora a la Iglesia Católica, que cualesquiera otros lugares sean confiscados al servicio público, y ninguna instalación sea dejada para cualquier reunión futura, para que de hoy en adelante ninguna de sus asambleas ilegales pueda presumir de aparecer en ningún lugar público o privado. Que este edicto se haga público. Algunas de las normas penales de este edicto se copiaron de los edictos de Diocleciano, y este método de conversión fue aplaudido por los mismos obispos que habían sentido la mano de la opresión y habían abogado por los derechos de la humanidad. La disputa donatista resultó en el establecimiento de la Iglesia Católica. Sin embargo, esa disputa no involucró ninguna cuestión de doctrina, pero solo de disciplina. Justo en este momento, sin embargo, saltó a la fama la famosa controversia trinitaria que implicó, y en las circunstancias exigidas, una decisión imperial sobre lo que era el catolicismo en el punto de doctrina, que fue la Iglesia Católica de hecho y de verdad, y que asumió al imperio en un mar de tumulto y violencia que continuó mientras el imperio mismo continuó, y afligió a otras naciones después de que el imperio había perecido. Un tal Alejandro era obispo de Alejandría. Arrio era presbítero a cargo de una iglesia parroquial en la misma ciudad. Alejandro intentó explicar la unidad de la Santísima Trinidad. Arrio discrepó de los puntos de vista expuestos por Alejandro. Una especie de sínodo de los presbíteros de la ciudad se llamó y se discutió la cuestión. Ambos lados reclamaron la victoria y la controversia se extendió. Luego, Alejandro convocó un concilio de 100 obispos, por la que la mayoría de las cuales fueron respaldadas por las opiniones de Alejandro. Ante esto, se le ordenó a Arrio que abandonara sus propias opiniones y adoptara las de Alejandro. Arrio se negó y Alejandro lo excomulgó a él y a todos los que lo opinaban, de los cuales había un número considerable de obispos y otros clérigos y muchas personas. Los partidarios de Arrio escribieron a muchos obispos una declaración de sus puntos de vista,
con una solicitud de que si estos puntos de vista se consideraban correctos, usarían su influencia para que Alejandro los recibiera nuevamente a la comunión. Pero si pensaban que los puntos de vista estaban equivocados, en cualquier particular lo denotarían y mostrarían cuáles eran las opiniones correctas sobre la pregunta. Arrio para sí mismo escribió un libro titulado Thalía, Canciones de Gozo, una colección de canciones en las que expuso sus opiniones. Este expediente se tomó bien porque en el estado de excitación de las fiestas, sus canciones doctrinales se tarareaban por todas partes. Alejandro, por su parte, igualmente envió cartas circulares a los obispos principales alrededor. La controversia se extendió por todas partes y a medida que se extendía se hacía más profunda. Una de las principales razones de la rápida y amplia difusión de interés por la controversia era que nadie podía comprender o entender la pregunta en cuestión. Era el exceso de dogmatismo fundado en las palabras más abstractas en la región más abstracta del pensamiento humano. No hubo disputa sobre el hecho de que existiera una Trinidad. Se trataba de la naturaleza de la Trinidad. Ambas partes creyeron precisamente en la misma Trinidad, pero diferían en la precisa relación que el Hijo tiene con el Padre. Alejandro declaró: el Hijo es inmutable y no cambia, todo suficiente y perfecto como el Padre, diferenciándose solo en este aspecto que el Padre no es engendrado. Es la imagen exacta de su Padre. Todo se encuentra en la imagen que existe en su arquetipo. Y fue esto que nuestro Señor enseñó cuando dijo: mi Padre es mayor que yo. Y en consecuencia creemos que el Hijo procede del Padre, porque Él es el reflejo de la gloria del Padre y la figura de su sustancia. Pero deja que nadie sea inducido de esto a la suposición de que el Hijo es unigénito, como se cree por algunos que son deficientes en el poder intelectual, para decir que fue, que siempre ha sido y que existió antes que todas las edades. No quiere decir que no sea engendrado. Arrio dijo: decimos y creemos y hemos enseñado y enseñamos que el Hijo es no engendrado, ni de ninguna manera no engendrado, ni siquiera en parte, y que Él no deriva su subsistencia de ninguna materia, pero que por su propia voluntad y consejo ha subsistido antes del tiempo y antes de las edades como perfecto Dios y unigénito e inmutable, y que existía no antes de ser engendrado o creado, de propósito o establecido, porque Él es no engendrado. Somos perseguidos porque decimos que el Hijo tenía un principio, pero que Dios no tenía principio. Esto es realmente la causa de nuestra persecución, e igualmente porque decimos que el Hijo tuvo un comienzo, pero que Dios no tuvo un comienzo. Esta es la causa real de nuestra persecución, y también porque decimos que Él no es parte de Dios ni de ninguna materia subyacente. A partir de estas declaraciones de los creadores de los respectivos lados de esta controversia, parece que con la excepción de un solo punto, las dos vistas eran idénticas, solo siendo expresadas de diferentes maneras. El único punto donde la diferencia radicaba en que Alejandro sostenía que el Hijo era engendrado de la esencia misma del Padre y por lo tanto es de la misma sustancia con el Padre, mientras que Arrio sostuvo que el Hijo fue engendrado por el Padre, no de su propia esencia, pero de la nada, pero que cuando fue así engendrado fue y es precisamente de la misma sustancia con el Padre.